Vamos a hablar acerca de la introducción al lenguaje de definición de datos, algo muy importante tanto para el área de desarrollo de sistemas como para los administradores de bases de datos como tal. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo veamos. Después de completar esta lección, vamos a ser capaces de clasificar los principales objetos de la base. Hay muchísimos, pero quizás a nivel de desarrollo vamos a ver los que más se aplican. Vamos a revisar la estructura de la tabla como el elemento base de almacenamiento de datos. Vamos a enumerar los tipos de datos que están disponibles para las columnas para ver algunas particularidades que pueden ser muy buenas para los desarrolladores. Cómo crear una tabla sencilla ya en términos de lenguaje de definición de datos. Explicar cómo se crean limitaciones en el momento de la creación de tabla y describir cómo funcionan los objetos de esquema en general. A nivel de los objetos de las bases de datos, nosotros tenemos, por ejemplo, las tablas. Esa es la unidad básica de almacenamiento compuesto por filas, tuplas. La vista, que es lógicamente se representa como un subconjunto de datos de una o más tablas. La secuencia, que generan valores numéricos. Esto es muy útil cuando nosotros queremos generar correlativos y no tener que hacer lecturas a nivel de la secuencia de los registros, sino es a través de un objeto. Los índices, que mejoran el rendimiento de algunas consultas, y los sinónimos, que dan nombre alternativo a los objetos al momento de utilizarlos. Esto, digamos, son como los más utilizados. Hay una gama de objetos, ¿verdad? Algunos que son específicamente para el área de programación, que veremos en el siguiente curso de programación en bases de datos. Ya veremos algunos de tipos de objetos como storage procedure, package, functions, ¿verdad? Que son propios de eso, triggers, ¿verdad? Entre otros. Las reglas de nombramiento de las tablas: se debe de comenzar con una letra, debe de tener entre 1 a 30 caracteres de longitud, debe de contener solo de la A a la Z mayúscula, minúscula, 09, guión bajo, dólar y numeral. No duplicar el nombre de un objeto, ¿verdad? Propiedad del mismo usuario. De hecho, el diccionario de la base no le va a permitir que usted tenga dos nombres de tablas iguales en un mismo esquema como tal. No ser una palabra reservada en el servidor de Oracle. Oracle tiene ciertos nombres, ¿verdad?, que son propios del servidor. Estos no van a poder ser permitidos que usted los utilice. Por ejemplo, usted quiera llamarle a una tabla sysdate cuando usted ya tiene una función sysdate. Hay diferentes tipos de datos: los varchar, ¿verdad?, que son datos de carácter de longitud variable; los char, ¿verdad?, que son para caracteres de longitud fija; los number, ¿verdad? En este caso, Oracle, ¿verdad?, utiliza, ¿verdad?, number, ¿verdad?, para establecer valores reales. El date, ¿verdad?, como para fecha y hora. El long, datos de caracteres de longitud variable de hasta 2 GB, ¿verdad? Esto se utiliza mucho para grandes longitudes de texto. Algunas veces usted tiene que, por ejemplo, para las obras, ¿verdad?, que donde hay una cantidad de caracteres, este es, digamos, el tipo de dato idóneo. CLOW, ¿verdad?, es una forma de objetos largos, y vean, pues la diferencia son las capacidades que tiene. El tamaño máximo es de 4 GB menos 1 por el block size. Generalmente por defecto, ¿verdad?, los bloques son de 8000 y usted los bloques los puede ir ampliando a 16000, 32000 bytes. Entonces, en términos de esto, va a ser por la multiplicación de ese bloque la cantidad en el CLOW que puede tener, en este caso, el tamaño máximo, ¿verdad?, de dato en ese registro. Obviamente esto depende mucho de la capacidad de cómputo que usted tenga en términos de storage. Por lo tanto, pues eso también es un aspecto a tomar.
El raw en long raw, datos binarios sin procesar, lo que se le conoce como datos en crudo, ¿verdad? Lo puede definir. El below, el tamaño máximo igual, parecido al anterior, con capacidad, ojo, desde 8 terabytes a 128 terabytes, ¿verdad? Archivos binarios que nosotros quisiéramos almacenar, solo que below se almacena internamente en la base de datos, ¿verdad? Hay algunas bases de datos que manejan este tipo de datos, ¿verdad? Y debemos de saber que la complejidad de migración muchas veces es bastante alta. El B-File, datos binarios almacenados en un archivo externo, hasta 4 GB. Esto se almacena externamente. Y el Raw ID es un sistema numérico de base 64 que es la dirección única de fila en su tabla. Es un valor, ¿verdad?, de fila único que se tiene como tal. También nosotros podemos utilizar tipos de datos de fecha y hora, timestamp, donde podemos tener fechas con fracciones de segundos, lo cual pues para ciertos tipos de datos en tiempo real el timestamp es muy bueno. Además que podemos manejar también hasta la ubicación, ¿verdad?, geográfica de ese dato. Intervalos, ¿verdad? Interval year to month, almacenado como intervalos de años y meses. Intervalos de day to second, almacenado con intervalos de días, horas, minutos y segundos. Esto es para aspectos, ¿verdad?, donde queremos ser muy precisos en las transacciones que se dan. Bien, Oracle, como muchas bases de datos, utilizan la opción default, ¿verdad? Yo puedo crear un atributo con el cual tenga un valor por defecto. En este caso, ustedes pueden ver en el ejemplo, nosotros tenemos hire date de tipo day, default sysday. Los valores literales o expresiones o funciones de SQL son valores legales, podemos utilizar. El nombre de otra columna o una pseudo columna son valores ilegales. Esto es muy importante. El tipo de datos predeterminado debe de coincidir con el tipo de datos de columna, ¿verdad? En este caso creamos una tabla que se llama Hire Dates, ID number 8, Hire Date de tipo Date, Default Sysday. Cada vez que usted inserte un dato en esta tabla, el valor por defecto de la fecha de contratación va a ser la fecha del sistema. Ahora veamos la sentencia create. Para utilizar la sentencia create, la persona que va a crear eso, el usuario que accede, debe de tener el privilegio de create table, ¿verdad? Entonces, este privilegio le permite crear tablas. Por consiguiente, debe de tener un área de almacenamiento, es decir, cuando se le crea el usuario, debe de tener realmente alojado una porción, ¿verdad?, en términos de espacio de almacenamiento en un table space para que pueda crear. Hay un privilegio que muchas veces se confunde, que es create any table. Cuando usted le da esa opción a un usuario, lo que usted está diciendo es que ese usuario puede crear tablas en cualquier esquema, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene que garantizarse que debe de ser realmente un administrador de base de datos para que tenga ese privilegio. Caso contrario, debe ser create table en el esquema que realmente le corresponde. Sintácticamente, create table, ¿verdad? El nombre del esquema, scheme.table, el esquema a donde él va a alojar sus objetos, en este caso tabla, la columna, tipo de dato, la expresión por default que se haya definido en esa columna. Se especifica, por lo tanto, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, los tipos de datos de la columna y el tamaño de la columna. Sintácticamente, esa es la sintaxis básica de un create table. Veamos un ejemplo. Creando una tabla que le denominamos dep, tenemos dep, ¿no? Number 2, the name, varchar de 2 de 14, un log varchar 2 de 13 y un create date de tipo date donde el default es isDay.
¿Cómo podemos confirmar la creación? Bueno, nos va a dar este mensaje, pero si nosotros hacemos un describe al nombre de ese tabla, nos va a dar esa estructura que hemos definido. Entonces, ahora veamos algunos otros aspectos que son muy potentes al momento de definir sus tablas. Algunas veces queremos definir reglas de negocio, ¿verdad? Que de alguna manera nos van a hacer consistente el ingreso de esos datos o las actualizaciones. Por lo tanto, muchas de las reglas las podemos definir a partir de las restricciones o constraints que usted tiene en sus tablas. Las restricciones obviamente hacen cumplir normas a nivel de tabla. Las restricciones aseguran la coherencia y la integridad de la base de datos. Y estos son algunos tipos de restricciones válidos. El not null, el unique, el primary key, el foreign key y el check. Vamos a ver cada uno de ellos para que en su efecto usted lo pueda aplicar muy bien. Algunos lineamientos de restricción. Usted puede nombrar a una restricción o el servidor de Oracle y genera un nombre con el formato sys-cn. Cada vez que la base crea un constraint, él hace un sys-c, n representa un correlativo que le va dando el nombre a la restricción. Esto tómelo muy en cuenta porque la buena práctica de hacer constraints es que usted le defina nombres a esos constraints. De esa manera, en la metadata, cuando usted quiere revisarlos, usted tiene mayor control. Esto es una buena práctica para el DBA. Probablemente al desarrollador a veces no le interese, pero sí para la administración de la base de datos, esto es bien importante. Cree una restricción en cualquiera de los siguientes momentos. En el mismo tiempo que está creando la tabla, después de la creación de la tabla, usted puede hacer constraints. Usted puede definir una restricción a nivel de columna o a nivel de tabla. Puedes ver una restricción en el diccionario de datos, es donde usted los puede visualizar. A partir de eso, ya nuestra sintaxis de tabla cambia. Ya tenemos adicionalmente a la primera parte, nosotros podemos poner column constraint, table constraint. A nivel de restricción, a nivel de columna, usted va a tener la columna, el constraint, el nombre que le quiere dar y el tipo de constraint. Esto es una buena práctica para la gestión de la base de datos. Otra, a nivel de restricción de tabla, después de la última columna, constraint, el nombre del constraint, el tipo y las columnas que intervengan en esa restricción. Veamos esos ejemplos para comprender la sintaxis de la base de datos. Create table employees, employee ID number 6, constraint mmid pk primary key, first name varchar 20. Estamos creando un constraint de primary key a nivel de esta columna. Al nomás creamos la columna, definimos el constraint. Otra manera es creamos la tabla, finalizamos con la última columna y decimos constraint MID PK primary key employee ID. La funcionalidad es la misma, solo que este es a nivel de columna y este es a nivel de tabla. Las restricciones de not null es una de las restricciones que lo que hacen es de alguna manera no permitir valores nulos. Entonces, nosotros al ver una tabla con una población de datos, podemos ver que la columna commissions sí permite valores nulos. Las primary key, por defecto, cuando usted define que es la clave principal, impone automáticamente la restricción de not null. Por consiguiente, si es el valor que va a identificar de manera única esa columna, debe de tener esa restricción. Por consiguiente, hay algunos atributos que para nosotros es requerido. Por ejemplo, el salario de un empleado es fundamental que tenga ese valor. Entonces,
aquellos atributos que debe de tener al menos un valor, entonces lo restringimos con el constraint not null. Eso nos garantiza que el usuario, cuando esté ingresando o actualizando esos datos, se va a ver exigido por la base de datos que ingrese esos valores. Ahora veamos la restricción unique. La restricción unique, en el caso, nosotros employee ID es nuestra primary key, pero email podríamos decir que era una llave candidata para ser primary key. Pero por la lógica del negocio, email no nos va a representar esa primary key. Entonces, pero sí sabemos que dentro de las reglas del negocio, el email debe de ser único para cada empleado. Por lo tanto, a ese tipo de atributo que tenga esa característica o regla de negocio, le ponemos la restricción unique. De esa manera, cada vez que se inserte, me va a permitir en un primero, si yo le ponga JS o J Smith, entonces cuando yo se lo intente dar a otro, a otra tupla, a otro empleado, y por accidente yo quiera colocarle el mismo email, no me lo va a permitir y me va a decir que ya existe porque la restricción unique me permite eso. Por ejemplo, usted puede crear una tabla empleados dependiendo la ubicación geográfica y digamos, usted tiene un documento único de identidad, ese debe de tener la propiedad de unit. Usted tiene un seguro social, un identificador de seguro social o un número de identificación tributaria, ese debe de ser también unique porque de alguna manera son valores únicos que se debe de representar, ¿verdad? Usted puede tener también el documento de un pasaporte, usted tiene empleados extranjeros, pero esos pasaportes deben de ser únicos en términos de su valor de identificación. Entonces, para esos tipos de casos, usted debe de emplear esa restricción a nivel de la tabla. Entonces, ahora veamos. Tenemos la creación de la tabla con sus atributos. Vean, hemos creado que el apellido sea not null. Entonces, por consiguiente, este va a ser requerido. Email no lo tiene como not null, pero lo tiene como unique. Esto va a hacer que cuando lo ingrese, ese valor debe de ser único. Usted dice, no, pero todos mis empleados deben de tener email, entonces le pone la característica de not null. La fecha de contratación debe de ser not null porque necesitamos saber el salario. Si en este caso todo mi personal es administrativo, es por salario fijo, entonces debo de declararlo not null. Pero digamos que tengo gente que es por ventas, no tiene salario base, sino que solo trabaja en base a comisión. En ese caso debe de tener la propiedad, no debe de tener la propiedad de not null. Entonces, en términos generales, cuando yo ya ingreso, ¿verdad? Digamos en este caso, department, si yo ingreso un valor, ¿verdad? De department ID, me va a obligar a que ingrese un valor con código. Department name, ¿verdad? Y el manager ID y el location ID. Si este atributo ya existe, ¿verdad? Como tal, pues la primary key se va a disparar esa restricción porque la primary key lo que hace es que cada uno de estos valores se identifiquen de manera única en cada una de las tuplas de esa tabla. Las foreign key como tal, ¿verdad? Yo tengo departments y tengo employees. Yo estoy claro de que cada empleado, cuando yo le asigne un departamento, que esa es mi foreign key porque hace referencia a una primary key de otra tabla, ojo, entonces ese valor debe de existir a la tabla que se hace referencia. Por lo tanto, cada vez que se ingrese un valor aquí,
se debe de validar contra la primary key de la tabla a la que se hace referencia para garantizarme que ese valor existe y que por lo tanto ese empleado puede pertenecer a ese departamento. Entonces, en ese caso, estamos expresando la restricción de foreign key como tal. Entonces, veamos cómo se expresa a nivel de una tabla sintácticamente en el lenguaje de definición de datos. Entonces, tenemos las estructuras de nuestros atributos y ponemos constraint mdet.fk. Le damos un nombre al constraint. Le digo que mi foreign key va a ser uno de los atributos que esté acá, que en este caso es department ID, y voy a hacer referencia a department ID, que es la primary key. Y además tengo el constraint de email como unique. Por lo tanto, ya mi estructura ya tiene una foreign key. Algunas consideraciones que usted debe de tomar al momento de crear foreign keys. La foreign key define la columna en la tabla secundaria en el nivel de restricciones de tabla. Las reference identifican la tabla y la columna o las columnas de la tabla padre. Cuando yo pongo esta expresión onDeleteCascade en la tabla, lo que estoy diciendo es que me va a eliminar las filas dependientes en la tabla secundaria cuando se elimine una fila en la tabla padre. Es decir, que si el departamento 10 yo lo voy a eliminar de la tabla padre y he declarado la tabla foránea onDeleteCascade, por consiguiente me va a eliminar todas esas tuplas que hacen referencia a esa tupla padre con código 10, por consiguiente, para que no queden huérfanas. onDeleteSetNull va a convertir a null, que al eliminar ese registro de la tabla padre, me va a poner valores nulos en la foreign key como tal. La restricción de check, ¿verdad? Es una condición de negocio, es una condición que debe de cumplir cada fila que se satisface en una, ¿verdad?, columna como tal. Algunas expresiones que no están permitidas en los constraints es, por ejemplo, pseudocolumnas curval, nextval, level y roundNum. Las llamadas a las funciones sysday, uid, user y userMB, entonces tenemos que tomarlas en cuenta. Las consultas que hacen referencia a otros valores en otras filas. Entonces, el constraint, por ejemplo, podemos poner que el salario, ¿verdad? El salary sea mayor que 0. Esto va a permitir que al insertar o actualizar esa tupla de salario, cada vez que usted ingrese un valor menor o igual a 0, no le va a permitir ese valor en esa tupla. Entonces ahora podemos ver que ya nuestra tabla, ¿verdad? Tenemos primary key, tenemos not null, tenemos valores por default y además tenemos por constraint de llave foránea. Ahora veamos algunas violaciones que se podrían dar en términos de esto. Usted hace un update employees set department ID 55 where department ID 110. Estoy actualizando con un código de department que no existe. Entonces, cuando usted haga eso, le va a decir que usted está violando la integridad a nivel de constraint de foreign key. Es decir, ese código padre no existe y por lo tanto no le va a permitir ingresarlo. Eso me garantiza la integridad de los datos. Por el otro lado, no se puede eliminar una fila que contiene una clave principal que se utiliza como una clave foránea de otra. Hago un delete from departments where department ID 60 y yo tengo en employees empleados que pertenecen al departamento 60. En ese caso, esa no lo va a permitir y usted le va a decir que de alguna manera usted va a dejar hijos huérfanos. Es decir,
que hay registros que dependen de ese código. Por lo tanto, si usted quiere hacer eso, tiene que eliminar primero las tuplas que pertenecen al departamento con código 60 en Employees para posteriormente poder hacer esta operación. Veamos algunos aspectos como Create Table, ¿verdad? Podemos hacerlo mediante subconsultas, es decir, yo puedo crear tablas a partir de una subconsulta. Y la sintaxis es Create Table, el nombre, ¿verdad? Columnas, as el subquery con el cual usted va a hacer coincidir el número de columnas especificadas. Algo importante es la palabra as para efecto de poderla hacer. Y eso define columnas con los nombres de las columnas y los valores por defecto que tenga en esa subconsulta. Veamos este ejemplo. Create table dep 80 as select employee ID, last name, salary por 12. Le vamos a poner AMSAL, hire day from employees where department ID 80. Él va a crear una tabla que se llame dep 80 donde van a tener estas estructuras. Si usted hace un describe, aparecería eso y toma como base, ¿verdad? De alguna manera, las especificaciones de la metadata de esas tablas. La sentencia alter table, ¿verdad? Usted puede añadir una nueva columna, modificar una definición de columna existente, definir un valor predeterminado para la nueva columna, puede dropear una columna, cambiar el nombre de una columna y cambiar la tabla al estado de solo lectura. El alter table le permite todas esas operaciones que usted puede hacer en una tabla. Entonces vea que alter table, ¿verdad? Tiene varios elementos que usted puede aplicar. Veamos, usted puede utilizar alter table, add, vamos a adicionar una columna, modify, vamos a modificar una columna ya existente, probablemente queremos ampliar la longitud de ello o queremos poner un valor por defecto que no lo tenía, ¿verdad? Como tal. O quiero dropear esa columna, es decir, esa columna veo que no tiene sentido que esté ahí, no se está utilizando y quiero tunear mis tablas para que tengan una mejor estructura como tal. Entonces vean, yo alter table dep 80 add yo id var 2 de 9. A la tabla ya existente le estoy adicionando una columna que se llama yo id y con un varchar 2 de 9. Entonces ya mi estructura me la modificaría. Quiero modificar el last name, probablemente lo tenía con una longitud menor y ahora ya veo que mis apellidos se han ampliado. Trabajo ya corporativamente con otros países donde sus apellidos tienen longitudes muy grandes. En este caso yo voy a modificar, ¿verdad?, esa longitud. O sencillamente me doy cuenta que ese atributo no es requerido, no es necesario para el negocio, para la información. Entonces hago un drop a ese atributo y me va a eliminar esa columna. Hay una opción, ¿verdad?, que se llama Set Unused para marcar unas o más columnas que no se utilizan. Otra opción que se llama Drop Unused Columns para eliminar esas columnas que fueron marcadas como no utilizadas. También se puede especificar la palabra clave online para indicar que las operaciones de ML en la tabla se permitirá al marcar la columna o columnas unused, es decir, que puedan ser visibles. En este caso, cuando yo declaro eso, set unused, es que esas columnas no van a ser utilizadas. Al hacer select no van a ser vistas como tal. Y cuando ya esté plenamente seguro, drop unused columns para eliminarlo. Algunas veces en las empresas usted compra ya aplicaciones, sistemas de información, ERPs, ¿verdad? CRM, y se da cuenta que hay una cantidad de columnas que usted nunca las utiliza y de alguna manera siempre son visibles al hacer queries.
Entonces, cuando yo ya estoy plenamente seguro que esas columnas hay que inhabilitarlas, entonces de alguna manera yo utilizo esta sentencia set unused para que no sean visibles y posteriormente un drop unused columns para ser eliminadas. Algunas veces me veo en la necesidad que las tablas únicamente sean de lectura, es decir, que no puedan ser modificadas. Es decir, que me impida crear sentencias DDL, lenguaje de definición de datos, o de manipulación de datos. Entonces, para poder hacer eso, sencillamente yo pongo alter table employees read only. Esto lo que va a hacer, poner la tabla en modo de lectura. Alter table employees read write, entonces lo va a poner en modo de lectura escritura. A veces para aspectos de auditoría, muchas veces vamos a necesitar que esa información solo sea de lectura. Entonces, read only. ¿Cómo se dropea una tabla? Es muy fácil. Simplemente drop table dep 80. Esto lo que hace es, dependiendo la versión, mueve esta tabla a una papelera de reciclaje que en este caso tiene Oracle. En ciertas versiones esta papelera de reciclaje no existe y por consiguiente solo la dropea. Elimina la tabla y todos sus datos por completo si se especifica la cláusula purge. Cuando usted quiere como limpiar, ¿verdad?, el área donde esos datos han estado, entonces si usted dice drop table dep 80 purge, él además de eliminar va a eliminar todos sus datos por completo utilizando eso. Eso lo que hace es tunear los espacios a nivel de bloques de datos, a nivel de la base de datos. Es una buena práctica hacerlo, pero hay que estar bien seguro de ello. Por el otro lado, invalida los objetos dependientes y elimina los privilegios de los objetos en la tabla al hacer el drop, ¿verdad? En resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo usar create table, alter table, drop table, cómo manejar las modificaciones de tablas, columnas, las restricciones, cómo clasificar los principales objetos de la base, cómo revisar las estructuras de la tabla con la palabra describe, cómo enumerar los tipos de datos disponibles, cómo crear una tabla sencilla, cómo explicar cómo se crean restricciones en el momento de la creación de tabla y describir cómo funcionan los objetos de esquema. Nos vemos en la siguiente clase.